Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video más sobre geología. En esta ocasión me gustaría hablarles un poco sobre la teoría de la tectónica de placas. Anteriormente se creía que la Tierra tenía una corteza rígida, que no se movía y que los continentes actuales habían existido desde el principio de los tiempos. Debido a las pruebas recogidas de los estudios de ondas sísmicas en ese entonces, revelaron la existencia de un manto sólido rocoso que se extendía hasta medio camino hacia el centro de la Tierra, lo que impedía que la Tierra tuviera movimiento. Así, por tanto, también se creía que la formación de montañas era producto del enfriamiento del planeta, pues a medida que la Tierra se enfriaba, se contraía y se encogía, así que la corteza terrestre se deformaba con pliegues y fallas para ajustarse al manto terrestre, como las arrugas en la piel. En 1915, Alfred Wegener, meteorólogo y geofísico de nacionalidad alemana, publicó su famoso libro El origen de los continentes y los océanos, donde se plantearon las bases sobre la hipótesis de la deriva continental, en el que se expuso por primera vez que todos los continentes actuales se originaron de la fragmentación de un supercontinente hace más de 200 millones de años atrás. Se cree que Wegener tuvo esta idea al observar los hielos de Groenlandia en una de sus expediciones en 1906, además del ajuste de Sudamérica y África, y la distribución geográfica de los fósiles y los climas antiguos entre ambos continentes. Parecían apoyar la idea de que esas masas de tierra, ahora separadas, estuvieron juntas en alguna ocasión. Muchos científicos norteamericanos de su época se opusieron a su hipótesis y la rechazaron por no conocer lo suficiente de estas tierras hasta el año de 1968, cuando se volvió a retomar esta hipótesis y se realizaron nuevas investigaciones y pruebas para comprobar lo que Wegener proponía en su libro. Las pruebas que Wegener encontró para demostrar que los continentes habían estado unidos en algún momento fueron las siguientes: las notables semejanzas existentes entre la línea de costa situadas a ambos lados del Atlántico. Esto se comprobó un poco más tarde, en la década de los 60, cuando Edward Bullard y sus colaboradores realizaron un mapa donde intentaron ajustar las plataformas continentales de África y Sudamérica a una profundidad de 900 metros. Este mapa demostró un ajuste continental mejor de lo que se había sospechado antes. Como número 2, la existencia de fósiles idénticos tanto en Sudamérica como en África. Los paleontólogos de la época habían publicado en sus obras literarias que los continentes debían de haber tenido una conexión en algún punto del tiempo, para que hubiera restos fósiles de formas de vida iguales en continentes tan separados. Uno de los fósiles identificados a ambos extremos es el Mesosaurio, un reptil acuático depredador de peces cuyos restos fósiles se encontraron solo en las lutitas negras de hace unos 260 millones de años en el este de Sudamérica y en el sur de África. Incapaz de cruzar el Atlántico, apoyó la teoría de Wegener. Otro fue el Glossopteryx, un helecho fósil, prueba de la existencia de Pangea, pues esta planta, caracterizada por sus grandes semillas de difícil distribución, estaba muy dispersa entre África, Australia, India y Sudamérica durante el Paleozoico tardío. Más tarde también se descubrieron fósiles de Glossopteryx en la Antártida. Wegener también sabía que estos helechos con semilla y la flora asociada con ellos crecían solo en un clima subpolar. Y como número 3, el tipo de roca similar. Wegener encontró pruebas de rocas ígneas de 2.200 millones de años de antigüedad en Brasil que se parecían mucho a rocas de antigüedad semejante encontradas en África. Pruebas similares existen en forma de cinturones montañosos que terminan en líneas de costa solo para aparecer en masas continentales situadas al otro lado del océano. Una de las principales objeciones a la hipótesis de Wegener parece haber procedido de su incapacidad para identificar un mecanismo capaz de mover continentes a través del planeta. Wegener sugirió un mecanismo posible para la deriva continental. Él dijo que la fuerza gravitacional que la Luna y el Sol ejercen sobre la Tierra y que provocaba las mareas
afectaba principalmente la capa más externa de la Tierra, la cual se deslizaría como fragmentos continentales separados sobre el interior. Sin embargo, el físico Harold Jeffreys contestó correctamente con el argumento de que las fuerzas mareales de la magnitud necesaria para desplazar los continentes habrían frenado la rotación de la Tierra en cuestión de unos pocos años. A mediados de los 50 surgieron dos líneas de estudio que evidenciaban el funcionamiento de la Tierra. Una procedía del paleomagnetismo, algo nuevo para la época, y la otra de las exploraciones del suelo oceánico. Del paleomagnetismo se descubrió que los polos magnéticos se alineaban inexactamente con los polos geográficos. Los polos geográficos, o polo norte y sur verdaderos, son los puntos en los que el eje de rotación terrestre hace intersección con la superficie. El campo magnético de la Tierra es similar al generado por una barra imantada. Líneas de fuerza invisibles atraviesan al planeta y se extienden desde un polo magnético al otro. El campo magnético de la Tierra no se puede percibir. Se sabe de su existencia porque desvía las agujas de las brújulas. De forma parecida al funcionamiento de estas brújulas, hay rocas que contienen minerales que funcionan como paleobrújulas, principalmente por la presencia de minerales ferromagnesianos, como la magnetita, abundante en coladas de lava basáltica. Cuando estos minerales ricos en hierro se calientan por arriba de un punto específico denominado punto Curie, estos minerales dejan de ser magnéticos y cuando estos se enfrían por debajo de su punto Curie, se magnetizan gradualmente según la dirección paralela a las líneas de fuerza magnética existentes en ese momento. Una vez que los minerales se solidifican, el magnetismo que poseen permanecerá congelado en esta posición. A este respecto, se comporta de manera muy parecida a como lo hacen las agujas de una brújula. Apuntan hacia la posición de los polos magnéticos. Luego, si la roca se mueve o si cambia la posición del polo magnético, el magnetismo de la roca conservará en la mayoría de los casos su alineación original. Así, las rocas que se formaron hace miles o millones de años y que contienen un registro de la dirección de los polos magnéticos en el momento de su formación, se dice que poseen paleomagnetismo. El magnetismo de estas rocas proporciona un registro de la dirección y la distancia a los polos magnéticos en el momento en el que se magnetizó una unidad rocosa. Una explicación aceptable para la trayectoria de la aparente migración de los polos era la proporcionada por la hipótesis de Wegener. Si los polos magnéticos se mantienen estacionarios, su movimiento aparente es producido por la deriva de los continentes. Esta última idea fue apoyada aún más al comparar la latitud de Europa determinada a partir del magnetismo fósil, con pruebas obtenidas de los estudios paleoclimáticos. Hay que recordar que durante el periodo pensilvaniense, hace unos 300 millones de años, los pantanos del Carbonífero cubrían gran parte de Europa. Durante este mismo periodo, las pruebas paleomagnéticas sitúan a Europa cerca del Ecuador, un hecho compatible con el ambiente tropical indicado por esos depósitos de carbón. Después de la Segunda Guerra Mundial, los oceanógrafos tuvieron nuevas herramientas marinas y una gran financiación por parte de la Oficina Norteamericana de Investigación Naval, así que exploraron el amplio océano. Durante 2 décadas, en sus investigaciones comenzaron a surgir imágenes de grandes extensiones del fondo oceánico, donde se descubrieron el sistema global de dorsales oceánicas que se extendían por todo el océano semejante a las costuras a una pelota de béisbol. Las dorsales oceánicas son prueba de fuerzas tensionales que apartan la corteza oceánica de la cresta de la dorsal. Además, es característica su intensa actividad ígnea. Por otro lado, estudios de terremotos en el Océano Pacífico demostraron actividad tectónica a grandes profundidades por debajo de las fosas submarinas.
Además de las dorsales oceánicas, se dio a conocer un poco más del relieve marino, en el que estaban incluidos montañas submarinas de cima aplanada e islas volcánicas erosionadas antes de ser sumergidas. Además, se detalló que la corteza oceánica no es muy vieja, ya que su edad es de 180 millones de años, debido a que las fuerzas tensionales fracturan la corteza y proporcionan vías de intrusión magmática para generar nuevos fragmentos de corteza oceánica. Por tanto, a medida que el suelo oceánico se alejaba de la cresta de la dorsal, era sustituido por nueva corteza. Además, las acumulaciones de sedimentos de las cuencas oceánicas profundas eran delgadas y no de miles de metros como se había dicho. A principios de los años 60, Harry Hess de la Universidad de Princeton incorporó estos hechos recién descubiertos a una hipótesis que más tarde se denominaría expansión del fondo oceánico, un artículo clásico donde se proponía que las dorsales oceánicas estaban localizadas sobre zonas de ascenso convectivo del manto. A medida que el material que asciende desde el manto se expande lateralmente, el suelo oceánico es transportado de una manera parecida a cómo se mueve una cinta de máquina transportadora, alejándose de la cresta de la dorsal. Una de las ideas centrales de Hess era que la corriente convectiva del manto provocaba el movimiento de la capa externa de toda la Tierra, así que a diferencia de la hipótesis de Wegener de que los continentes se abrían paso por el suelo oceánico, Hess propuso que la parte horizontal de la corriente convectiva del manto transportaba de una manera pasiva a los continentes. Al mismo tiempo que Hess, los geofísicos empezaban a aceptar el hecho de que durante periodos de centenares de millares de años el campo magnético de la Tierra cambia periódicamente de polaridad. Durante una inversión geomagnética, el polo norte magnético se convierte en el polo sur magnético y viceversa. La lava que solidifica durante uno de los periodos de polaridad inversa se magnetizará con la polaridad opuesta a la de las rocas que se estaban formando en la actualidad. Cuando las rocas muestran el mismo magnetismo que el campo magnético terrestre actual, se dice que tienen una polaridad normal, mientras que las rocas que muestran el magnetismo opuesto se dicen que tienen polaridad invertida. Una vez confirmado el concepto de las inversiones magnéticas, los investigadores empezaron a establecer una escala temporal para las inversiones magnéticas. La tarea consistía en medir la polaridad magnética de numerosas coladas de lava y utilizar técnicas de datación radiométrica para establecer sus edades. El primer estudio fue llevado a cabo en la costa pacífica de Norteamérica y se obtuvo un resultado inesperado. Los científicos descubrieron bandas alternas de magnetismo de alta y baja intensidad. En 1963, Fred Payne y sus colaboradores demostraron que las bandas de alta y baja intensidad respaldaban el concepto de Hess de expansión del suelo oceánico. Ellos sugirieron que las franjas de magnetismo de alta intensidad son regiones donde el paleomagnetismo de la corteza oceánica tiene polaridad normal. Por consiguiente, esas rocas refuerzan el campo magnético de la Tierra. A la inversa, las franjas de baja intensidad son regiones donde la corteza oceánica está polarizada en la dirección inversa y por consiguiente debilita el campo magnético existente. Algunos geólogos creían en la expansión del fondo oceánico y la deriva continental a medida que se expandía la Tierra. Los continentes se separaban en sus configuraciones actuales, mientras que el fondo oceánico nuevo rellenaba el espacio entre ellos a medida que se apartaban. En 1965, Wilson proporcionó la pieza que faltaba para formular la teoría de la tectónica de placas. Wilson sugirió que grandes fallas conectaban los cinturones móviles globales en una red continua que dividía la capa externa de la Tierra en varias placas rígidas. Además, describió los tres tipos de bordes de placa y cómo los bloques sólidos de la capa externa de la Tierra se movían unos respecto a otros. En las dorsales oceánicas, la placa se separaba, mientras que a lo largo de las fosas submarinas las placas convergían.
Además, a lo largo de grandes fallas, que denominó fallas transformantes, las placas se deslizaban lateralmente una con respecto a la otra. En un sentido amplio, para entonces Wilson había presentado lo que luego se llamaría la teoría de la tectónica de placas. Bueno, hasta aquí este nuevo video, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.